Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hay que recordar que ni el cine de aventuras ni los grandes superhéroes son productos exclusivos de los tiempos que nos han tocado vivir, pues ya en los albores del cine se realizaban películas de aventuras que contenían a sus propios superhéroes. Eso sí, en aquella época no vestían capa. Incluso algunos, como el que hoy nos ocupa, prácticamente no vestía nada salvo unas pieles de animales. La emisión del programa de hoy va dedicada a la memoria de mi abuelo, ya que gracias a él comencé a amar el cine clásico y esta es una de sus películas que disfrutaba cuando él era un niño. Hoy vamos a atravesar nuestra alfombra saltando de liana en liana, lanzando un característico grito para reunir a nuestro alrededor a todas las bestias de la selva. Hoy, en Alfombra Roja, Tarzán de los monos. A comienzos de los años 30 del siglo XX, la Metro-Goldwyn-Mayer había estrenado una película titulada Troy the Horn, ambientada en las selvas africanas. Pero con todo el metraje que les había sobrado, que era considerable, decidieron preparar un nuevo film. Para ello se fijaron en uno de los héroes que ya había sido llevado a la gran pantalla durante la época del cine mudo, pero que ahora, con el sonoro, querían darle un nuevo empuje y una nueva fama. Ese personaje era Tarzán, el señor de la jungla. Edgar Rice Burroughs fue el autor que nos dio a conocer al personaje de Tarzán a lo largo de 24 novelas. También es conocido por otras tantas sagas, una ambientada en Venus, otra en Marte y otra en el centro de la Tierra. Pero desde luego, su personaje más famoso y reconocido es el de Tarzán. Para interpretar al protagonista de la nueva película, estaban buscando a alguien que no solo fuese un actor, sino que tuviese un físico imponente, tal como se veía reflejado en las novelas de Tarzán. Esto lo encontraron en el joven Johnny Weissmuller, un campeón olímpico que había batido todos los récords en la piscina. Este joven tenía además un añadido, y es que no sentía vergüenza al mostrarse ante las cámaras ligero de ropa, ya que estaba acostumbrado a mostrarse a las multitudes vestido únicamente con su bañador. Además, el personaje de Tarzán no requería de alguien que tuviese una gran dicción u oratoria, ya que sus diálogos se restringían únicamente a frases sueltas o a palabras inconexas. Así que Johnny Weissmuller insistía siempre en que él no era un actor, sino un deportista. Lo importante en este caso era primordialmente el físico. Modificaron levemente las tramas de las novelas de Tarzán para ajustarlo a sus propias necesidades y a los materiales con los que contaban. Desde luego, se incluyeron escenas acuáticas para el lucimiento de Johnny Weissmuller nadando en lo que quería reflejarse como los ríos del continente africano. Para el rodaje de la película no se marcharon hasta África, sino que llevaron la selva africana a los propios estudios de Hollywood. Recrearon toda una selva con sus árboles trasplantados dentro de los estudios y se realizaron unas grandes piscinas para las escenas acuáticas de Johnny. Incluso hubo alguna escena rodada en el lago Toluca para dotar a esas escenas de mayor credibilidad. Para conseguir el famoso grito de Tarzán, el departamento de sonido de la Metro mezcló distintos sonidos, como por ejemplo el famoso yodel austríaco. Con la tecnología que tenían a su alcance en aquel momento, consiguieron un sonido altamente característico, aunque con el tiempo Johnny Weissmuller consiguió hacerlo con su propia garganta y ya no tuvieron necesidad de utilizar un grito falso. En el año 1932 se estrenó Tarzán de los monos,
cuya sinopsis es por todos conocida. El Dr. Parker se halla en un safari en África intentando localizar el famoso cementerio de los elefantes para traficar con el marfil de los cuerpos. Su hija Jane acude a África desde Londres para acompañarle en sus aventuras, y allí se encontrarán con Tarzán, un hombre blanco que vive solo en la selva rodeado de todos los monos. Juntos vivirán un sinfín de aventuras enfrentándose a bestias, a enanos y a las inclemencias del tiempo. El director del film fue W. S. Van Dyke, conocido por películas como La cena de los acusados, El enemigo público número 1 o San Francisco. Junto a Johnny Weissmuller vemos interpretando a Jane Parker a Maureen O'Sullivan, actriz conocida por películas como David Copperfield, Ana Karenina o Un día en las carreras. Para el personaje del Dr. Parker se contó con el actor C. Aubrey Smith, conocido por films como La reina Cristina de Suecia, Mujercitas o Las cuatro plumas. Y para meterse en la piel de Harry Holt, el ayudante del Dr. Parker, tenemos a Neil Hamilton, a quien hemos visto en films como El Gran Gatsby, Hollywood al desnudo o La mujer preferida. Hay un punto que llama poderosamente la atención al ver la película, y es la modernidad, sobre todo en el personaje femenino, Jane, ya que ésta es una mujer muy aventurera, muy atrevida, que incluso deja la comodidad de su Londres natal para adentrarse en las selvas africanas. Vemos que incluso sabe disparar y no tiene miedo a enfrentarse con los peligros que puedan acecharle en la selva. Incluso vemos que lleva el pelo corto, como venía siendo habitual en los locos años 20, de quien bebe mucho del estilo esta película, ya que no olvidemos que estaba rodada nada más comenzar los años 30. Como es lógico para la época, lo que nos transmite esta historia es la supremacía del hombre blanco en detrimento de todas las tribus que van apareciendo a lo largo del metraje. Y es que incluso ellos en el safari tienen a sus órdenes a empleados de color que siempre están supeditados a las órdenes y al poder de los blancos. Vemos a lo largo de todo el metraje un montón de animales salvajes, hipopótamos, cocodrilos, elefantes, monos, leones, que hacen las delicias de los más jóvenes y de los más intrépidos también, ya que ven cómo se desarrolla la vida salvaje en África desde la comodidad de sus propios sillones. También vemos enfrentarse al propio Tarzán mano a mano con leones, así que también está demostrando la superioridad del hombre frente a las bestias. Tenemos el contrapunto cómico precisamente en uno de los animales, los monos. Y es que estos dan el alivio cómico a la tensión de la trama con esas escenas que siempre han quedado en el imaginario colectivo, especialmente por el personaje de Cheetah. Este mono no aparece en las novelas de Burroughs, pero se incluyó en las películas con gran acierto, ya que todo el mundo reconoce al simio. Como curiosidad, decirte que Cheetah es macho, pero aquí en España, tal vez porque su nombre terminaba en A, que es más típico de los nombres femeninos, se le terminó conociendo como la mona Cheetah, pero eso es un error. Tuvieron un problema durante el rodaje con el tema de los elefantes, y es que todos los paquidermos que les llevaron eran elefantes indios, con unas orejas mucho más pequeñas que los que tienen los elefantes africanos. Esto lo solucionaron poniendo unas grandes prótesis en los animales que, sabiéndolo, sí que lo puedes ver reflejado en la pantalla, pero que en aquella época, para el desconocimiento de todo el público, este hecho pasó completamente desapercibido. A lo largo de esta película y de todas sus secuelas, vemos continuamente el enfrentamiento entre el machismo y el feminismo. El primero, por una parte, porque lógicamente todos los que están en el safari son hombres, incluso ven con cierta reticencia que una mujer les acompañe. El personaje de Tarzán también muestra ese dominio masculino frente a la mujer, ya que la secuestra y él es el que marca la pauta a seguir. Pero eso muy pronto cambian las tornas, ya que enseguida Jane, que es una mujer de carácter, impone sus condiciones.
ella va marcando el camino y como ocurre generalmente, ya que los dos se enamoran, es la mujer la que termina marcando el patrón de conducta de Tarzán. Como se habían utilizado todas esas escenas desechadas de Troy Horn, había que superponerlas mediante transparencias al rodaje de la película de Tarzán. Y esto ahora se ve claramente con todo el conocimiento técnico que tenemos en el siglo XXI. Enseguida nos da al ojo que los actores no están en el lugar donde los animales o las tribus se han rodado. Asimismo, en las escenas en que Tarzán va saltando de liana en liana, vemos con total claridad que muchas veces no son lianas naturales, sino que estamos viendo trapecios circenses. El lenguaje se nos muestra en esta película como un símbolo de modernidad y de las grandes urbes. Tarzán sabe hablar, pero en un idioma propio de la selva. Es Jane la que le muestra distintas palabras o frases para que haya comunicación entre los dos, en uno y en otro sentido. Así que digamos que va educando a Tarzán, lo va incluyendo poco a poco en la llamada, entre comillas, normalidad. Tarzán es un hombre blanco, pero los otros blancos, los que están en el safari, no lo consideran tal, porque lo tienen como a un salvaje y no comprenden o no quieren comprender que él pueda tener sentimientos, aunque él demuestra que sí los tiene en varias escenas. Por ejemplo, tras la muerte del gran simio, cuando Tarzán se entristece y quiere buscar venganza en el fallecimiento de su amigo. Y también con Jane, ya que el protagonista se enamora de la chica, lo cual nos demuestra que no es la educación la que consigue esa capacidad de amar, de comprender o de empatizar con los demás. Es seguramente ese salvajismo y esa parte infantil que tiene Tarzán lo que termina enamorando a Jane, ya que aunque al principio se siente lógicamente asustada porque es una situación que no ha vivido jamás en su vida, muy pronto ve que debajo de esa coraza dura existe un gran corazón. Y esa parte infantil e inocente que tiene el rey de la jungla es lo que hace abrirse a la muchacha. Desde luego esta película va mostrando una gran cantidad de erotismo, casi increíble para la época. Y es que en la escena en que Jane acude a la choza donde vive su padre y comienza a desnudarse, ya estaban mostrando ropa interior al público, algo a lo que no estaban acostumbrados. Es una mentalidad muy adelantada a su época, ya que va mostrando pequeñas dosis de erotismo, como te digo, de sensualidad, a un público bastante reticente para la época. También cuando ella empieza a maquillarse y a darse crema, va mostrando esa parte sensual que el público no estaba acostumbrado a ver. Durante todos los escarceos amorosos entre Tarzán y Jane, vemos cómo es poco a poco esta última la que va dominando la situación, cómo va imponiendo su criterio, dominándole al macho precisamente por sus encantos femeninos. En esta y en otras muchas películas vemos siempre la diferencia entre la naturaleza y la sociedad avanzada, y generalmente siempre sale perdiendo esta última. Y es que aquí en Tarzán de los Monos lo que nos están mostrando es el egoísmo de la sociedad avanzada, como los blancos lo único que quieren es comerciar con el marfil, es decir, conseguir una holgada posición económica. Lo más importante para ellos es el dinero, sin importarles las vidas humanas o animales que vayan dejando atrás. Pero lo que dan a entender con el mensaje final es que lo más importante es la naturaleza, la vida idílica y natural sin artificios de las grandes ciudades. James Parker consigue por fin su sueño, el alcanzar el ansiado cementerio de los elefantes, pero a costa de su vida. Él fallece al llegar allí. Así que es un revulsivo para que Harry Holt entienda que es más importante la vida y la naturaleza que no solo el dinero. Y como es lógico en este tipo de películas y en la época en que se rodaba, termina triunfando el amor. Jane se queda con Tarzán y decide olvidarse de la sociedad para vivir naturalmente en el campo, en la selva, con su amor. Tal fue el éxito de Tarzán de los Monos que era inevitable una secuela.
En el año 1934 se estrenaba Tarzán y su compañera, por muchos considerada la mejor de toda la saga. Aquí se incluían aún más escenas eróticas y sensuales, y es que incluían una secuencia en la que Tarzán y Jane se bañaban desnudos en el río. La gente puso el grito en el cielo, especialmente la censura, con el código Hays, que atacaba directamente a las creaciones cinematográficas, decidieron que esto no podría volver a repetirse y decidieron meter mano para las próximas secuelas. En 1936 se estrenaba La fuga de Tarzán, y aquí ya vemos una Jane con muchísima más ropa, aunque sean pieles de animales, ya va completamente tapada, insinuando y mostrando menos carne que en la primera y segunda películas. Además, con la influencia del código Hays, se dieron cuenta de que Tarzán y Jane no podían vivir y dormir juntos ya que no estaban legalmente casados, así que a partir de esta tercera película se les construyó una casa en la copa de un árbol que ya tenía todas las comodidades de las casas americanas de los años 30. A partir también de esta película, el público parece que va virando. Si las dos primeras estaban destinadas a un público más adulto, a partir de este film ya se va buscando un público más infantil o juvenil, primando más la aventura que los sentimientos de los protagonistas. Hablando de sentimientos, durante el rodaje de La fuga de Tarzán, Maureen O'Sullivan se casó con uno de los guionistas, John Farrow, con quien tuvieron a una de las actrices más conocidas de Hollywood, Mia Farrow. En 1939 se estrenaba Tarzán y su hijo, donde Tarzán y Jane encontraban a un bebé que había sobrevivido a un accidente aéreo. Lo adoptaban, y esto fue una manera de que la familia creciese, pero salvando el hecho de que ni estaban casados ni legalmente podían acostarse según la mentalidad de la época. Boy, que así se llamaba el muchacho, fue interpretado por John Sheffield, que muy pronto se hizo tan famoso como los intérpretes de sus padres y que formó parte de un tándem indisoluble con Johnny Weissmuller, ya que este último quería al niño como si fuese realmente su propio hijo. A partir de esta película, el personaje de Jane es más secundario, va perdiendo importancia en todas las tramas. Y es que Maureen O'Sullivan estaba ya muy desencantada de su papel, no quería encasillarse solamente en ser Jane Parker y comenzó a rodar otras películas ajenas a la saga. Es más, en el final de esta película Jane moría, pero fueron tantas las críticas que recibió la Metro por esta decisión que volvieron a rodar el final, consiguiendo que Jane se salvase y siguiese apareciendo en toda la historia. El tesoro de Tarzán se estrenó en el año 1941. Weissmuller siempre demostraba en el rodaje de estas películas que él era un camarada absoluto de los animales, especialmente de los chimpancés, y esto lo consiguió de una manera muy sencilla. Cuando le presentaron a Cheetah, él le mostró el puñal y le golpeó al animal con el mango. De este modo demostraba que era él quien mandaba y nunca tuvo ningún problema rodando con estos animales. En 1942 se estrenaba en los cines Tarzán en Nueva York, y es que el rey de la selva acudió a la Gran Manzana para vestirse de traje por problemas legales que habían ocurrido mediante la adopción de Boy. El público quedó descontento ya que no quería ver a su héroe fuera de su hábitat natural, y eso se notó en la taquilla. Al finalizar esta película se terminaba el contrato de la Metro con Johnny Weissmuller y los estudios le dejaron marchar. Johnny Weissmuller quería seguir interpretando al rey de la selva y lo consiguió cambiando de estudios. Ahora los encargados de la saga de Tarzán eran la RKO. En la siguiente película de 1942, El triunfo de Tarzán, nuestro héroe se enfrentaba a los nazis, aunque eso era un error histórico, ya que el Tercer Reich no acudió al continente africano. A partir de esta película, en todos los de la RKO, los protagonistas absolutos eran Tarzán y Boy. El personaje de Jane se marchaba a Europa y lógicamente, Maureen O'Sullivan ya no aparecía, se descolgó totalmente
del personaje de Jane hasta el final de toda la saga. En 1943 y en la película Tarzán el Temerario, nuestro héroe se enfrentaba a nazis, a árabes y hasta a dinosaurios, y es que la mentalidad de los estudios tenía una gran fertilidad, pero no eran muy consecuentes con la historia. Es más, el presupuesto se vio drásticamente reducido y eso se nota en el resultado final. Con la llegada en el año 1945 de la película Tarzán y las intrépidas Amazonas, aparecía de nuevo Jane, pero esta vez en la persona de la actriz Brenda Joyce, algo que dio un fallo de récord, ya que ahora Jane era rubia. En 1946, Tarzán y la mujer leopardo nos mostraba las peleas de nuestro héroe con una secta africana. Aquí ya apareció el personaje de la reina blanca de la jungla, que era una habitual de las novelas de Edgar Rice Burroughs. En 1947 se estrenaba Tarzán y la cazadora, que fue la última intervención de John Sheffield como Boy. Y es que este niño ya había pegado el estirón, era tan grande como Johnny Weissmuller y ya no se veía en el personaje del hijo de Tarzán. No obstante, comenzó su propia serie de películas, Bomba, el chico de la jungla, que era muy parecido a lo que venía haciendo desde que era un niño. Johnny Weissmuller también ya estaba bastante viejo y bastante demacrado para ser creíble como Tarzán. No obstante, consiguió rodar una última película, Tarzán y las sirenas, en el año 1948. Ya Tarzán y Jane se encontraban solos ante el peligro porque Boy había marchado. Tras el éxito de toda la saga de Tarzán, Johnny Weissmuller se marchó a la Columbia, donde se metió en la piel de Jungle Jim, el protagonista de otras 16 películas y una serie que duró 2 años que venía siendo un alter ego de Tarzán, pero esta vez vestido. Incluso también le acompañaba un chimpancé, en este caso llamado Tamba. Como Johnny Weissmuller no era un actor especialmente bueno, ya que había servido perfectamente para Tarzán, pero no conseguía otro registro, una vez que dejó el cine, se dedicó a su propio negocio, con piscinas y natación. En el año 1984, con 80 años, fallecía Johnny Weissmuller en una residencia de ancianos, donde, con la cabeza totalmente ida, se dedicaba a gritar el famoso grito de Tarzán. Aunque en años posteriores tanto la RKO como muchos otros estudios han ido realizando multitud de películas y versiones del Rey de los Monos, con actores tan dispares como Lex Barker, Buster Crabbe o Casper Van Dien, está claro que para siempre ha pasado a la historia Johnny Weissmuller como el único y genuino Tarzán de los monos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.